Este es el cuarto video de nuestros videos de apoyo para el curso de simulación estocástica, y el objetivo de este y del siguiente video va a ser mostrar un breve repaso por las herramientas más necesarias de probabilidad. Y en este caso no nos vamos a detener mucho a explicar a fondo estos temas, simplemente es mencionarlos y dar algunos comentarios afines para que en el futuro podamos recurrir a estos cuando surjan en nuestro curso, ¿sí? Entonces vamos a revisar este material rápidamente. Preliminares importantes: la media o esperanza o valor esperado de una variable aleatoria x con función de distribución f de t, f grande, se define y denota como la esperanza de x va a ser igual a la integral de t con respecto a la función de distribución. Este objeto, esta operación se le conoce como integral de Riemann-Stieltjes. Se ve esto en los cursos de análisis matemático. Si no llevaron en su carrera un curso de análisis matemático y les interesa conocer las propiedades matemáticas de la integral de Riemann-Stieltjes, pues una referencia clásica es la de Bartlett de 1976, de Elements of Real Analysis, que en cualquier biblioteca, ya sea física o digital, seguramente lo pueden encontrar fácilmente, y tiene como casos especiales los siguientes dos, que son normalmente los que se dan en cursos básicos de probabilidad, ¿sí? El primer caso es cuando la variable x es discreta. Vamos a tener ciertos valores que puede tomar con proba positiva, pero esos van a estar en un conjunto discreto. Entonces a este conjunto, que le llamamos el soporte de la variable aleatoria x, contiene todos los valores que puede tomar con proba positiva. Entonces la esperanza va a ser la suma de estos valores que puede tomar la variable por la probabilidad de que sucedan, ¿sí? Entonces aquí el valor esperado pues es un prorrateo de los valores que puede tomar, ¿sí? Estamos dándole cierto peso, el peso de ocurrencia a cada uno de los valores, lo sumamos y ese es el valor esperado. El otro caso especial, que es consecuencia de la definición general, es este muy común: si x es una variable aleatoria absolutamente continua, es decir, si existe su función de densidad llamada f pequeña f de t, entonces la esperanza se puede calcular como la integral de Riemann, la integral clásica que aprendemos todos en un segundo curso de cálculo, la integral de menos infinito a infinito de t por f de t de t. Bien, lo siguiente es estudiar las propiedades de la esperanza, de las cuales pues tenemos esta que es la más útil. La esperanza es un operador lineal, es decir, abre sumas y saca constantes. Después vamos a ver dos resultados que, dependiendo de las condiciones, podemos concluir que la esperanza de un límite es el límite de las esperanzas, donde el límite de la izquierda pues es una variable aleatoria, está aquí dentro de la esperanza, es un límite de variables aleatorias que a su vez es una variable aleatoria. El límite de la derecha es un límite de números naturales, es un límite de números reales. Así que aquí ya tenemos una operación más conocida. Entonces, ¿en qué momento puedo sacar o meter de la esperanza un límite? No siempre es válido, se pueden encontrar contraejemplos, pero hay dos resultados, los llamados teorema de la convergencia monótona y teorema de la convergencia dominada, que dan condiciones suficientes para que se pueda dar este intercambio de lugar del límite, ¿no? El primero de ellos, el teorema de la convergencia monótona, pide lo siguiente: si x1, x2, etcétera es una sucesión de variables aleatorias tales que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de variables aleatorias existe, entonces si tenemos además que esta sucesión es monótona, se va a dar entonces el resultado, y a eso le vamos a llamar teorema de la convergencia monótona. Y el otro resultado es si existe una sucesión
que domine a nuestra sucesión, perdón, si existe una variable aleatoria con media finita y que domine a nuestra sucesión, es decir, que la probabilidad de que las variables y sean mayores o iguales a nuestra variable, a los elementos de nuestra sucesión comproba 1, quiere decir que esto sucede casi seguramente, entonces también va a ser válido esto, ¿sí? ¿A qué le llamamos una sucesión monótona? A que las variables aleatorias tengan cierto orden, es decir, que x1 sea menor o igual a x2, menor o igual a x3, etcétera, con probabilidad 1, o al revés, que x1 sea mayor o igual a x2, x2 sea mayor o igual a x3, etcétera. Entonces, bajo las primeras hipótesis se le conoce como teorema de la convergencia monótona. Si se cumplen las segundas hipótesis, es decir, si podemos encontrar una variable aleatoria que domine a nuestros elementos de la sucesión, entonces también es válido esto. Vamos a ver una implicación muy útil que proviene del uso del teorema de la convergencia monótona, y es que la esperanza de una suma de variables aleatorias, cuando esta suma es una suma infinita, no está garantizado que la esperanza de la suma sea la suma de las esperanzas, no está garantizado. Pero un caso en el que sí se va a cumplir y sí vamos a tener que la esperanza de la suma es la suma infinita de las esperanzas, va a ser cuando se cumplan estas hipótesis, ¿no? Supongamos que tenemos una sucesión de variables aleatorias, de nuevo que sabemos que la suma casi seguramente es finita, es decir, con probabilidad 1 esto representa una variable aleatoria finita, y que son variables, los elementos de la sucesión son variables positivas, bueno, variables no negativas, variables con soporte positivo, ¿no? Por ejemplo, una sucesión de variables gamma o una sucesión de variables g cuadradas o variables de este estilo, ¿no? Entonces, si tenemos una suma de ese tipo, la esperanza de la suma se va a poder ver como la esperanza de este límite. Esta suma vista como sucesión pues va a ser monótona, pues porque x1 va a ser menor o igual a x1 más x2, a su vez esto va a ser menor o igual a x1 más x2 más x3, etcétera, y por tanto la esperanza de ese límite va a ser el límite de las esperanzas, ¿no? Y usando este teorema de la convergencia monótona, y ya aquí pues la esperanza de esta suma finita es la suma finita de las esperanzas, y esta ya es la notación de la suma infinita. Finalmente, para terminar este video, vamos a recordar la varianza de una variable aleatoria x. Se define y denota como varianza de x igual al valor esperado del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria y su media. Esta expresión se simplifica a la esperanza de x cuadrada menos el cuadrado de la esperanza de x, haciendo operaciones algebraicas aquí dentro de la esperanza y luego aplicando las propiedades de linealidad de la esperanza, y por lo tanto pues tenemos esta, la cual vamos a llamar la definición práctica de varianza, ¿no? Varianza de una variable aleatoria es el segundo momento menos el cuadrado del primer momento, y se puede demostrar que va a ser una especie de propiedad de que abre sumas siempre y cuando tengamos que las variables aleatorias son independientes, ¿no? Si son independientes, aquí dice idénticamente distribuidas, pero bueno, esta hipótesis no es totalmente necesaria. Lo importante es que haya independencia. Entonces la varianza de una suma va a ser la suma de las varianzas siempre y cuando sean un número finito de variables. En general, la varianza de una suma es la suma de las varianzas más la doble suma de las covarianzas cruzadas. Si tenemos constantes, las constantes no salen de la varianza simplemente, sino que podemos decir que salen de la varianza al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí va a quedar la suma de las varianzas, pero las alfas van a salir al cuadrado. Y cuando tengamos las covarianzas de las constantes salen de las constantes sí salen de las covarianzas, ¿no? Es un operador bilineal, el operador covarianza, que recordemos que se puede escribir como la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas.
Todos estos temas hay que repasarlos si ya no los recuerdan bien.